Estados Unidos aplicó a Chile un arancel de castigo de 12,5%, la tasa máxima fijada en una investigación del USTR contra 60 economías por importar bienes producidos con trabajo forzoso o no contar con medidas suficientes para impedirlo. La medida comenzará a regir este viernes y reemplaza la tarifa transitoria del 10% que afectaba al país. El gobierno de José Antonio Kast, la SOFOFA y la CPC y gremios exportadores rechazaron la decisión, señalando que no acredita trabajo forzoso en productos chilenos ni identifica sectores específicos bajo esa condición. La preocupación apunta a una pérdida de competitividad frente a países como Argentina, que quedaron con un gravamen muchísimo menor. Y por eso también tenemos un audio de la economista e investigadora de OPEC Chile que ya escuchábamos en la mañana, pero vamos a volver a repasar para entender qué significa el arancel. El día de ayer Donald Trump tomó una decisión que afecta fuertemente a la economía mundial y en particular a nuestro país, donde oficializa un aumento de aranceles para las importaciones chilenas, elevando la sobretasa del 10%, que regía de forma provisional desde inicios de año, a un 12,5%. ¿Cuál fue la justificación para tomar esta decisión? Acusan a Chile y a otras 50 economías de no combatir suficientemente el trabajo forzoso en sus cadenas productivas. Pero, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es ese trabajo forzoso? Según la OIT, se trata de cualquier labor exigida a una persona bajo coacción, engaño, amenaza, retención de salario o confiscación de documentos. En simple, son formas modernas de explotación. Por eso, la acusación evidentemente tuvo repercusiones en la Cancillería chilena, indicando que es una medida que no tiene una justificación, que lo que se plantea es infundado y que Chile no exporta bienes en esas condiciones. Y que termina siendo un criterio regulatorio arbitrario de Estados Unidos que distorsiona los tratados de libre comercio. En simple, ¿qué significa? Que aumenten los aranceles para la gente en su casa, para la economía nacional. Imaginemos, por ejemplo, que un comprador en Estados Unidos adquiere una caja de vinos o de salmón a un productor chileno por $100. Antes, gracias a los tratados de libre comercio, pagaba cero impuesto. Luego pasó a pagar $10 a propósito de las decisiones que toma Trump a inicio de este año, y ahora tendrá que pagarle $12,5 adicionales a la aduana estadounidense. ¿Qué implica eso? Que el producto chileno sube de precio y pierde competitividad en el mercado norteamericano. O también que el exportador en Chile debe recortar sus márgenes y por lo tanto va a reducir costos para no quedar fuera del mercado. Y esto tiene otros efectos que implica que sectores, por ejemplo, como el salmón, las frutas frescas, el vino, la madera, donde miles de empleos dependen de ese mercado, van a verse golpeados. ¿Quedaron exentos? Sí, el cobre y el litio, básicamente porque constituyen materias primas que son estratégicas para Estados Unidos y que Estados Unidos necesita para sus propias industrias, ¿cierto? Diría que adicional a comentar lo que ocurre y sus potenciales efectos, o sus efectos más bien, más derechamente, lo que queda aquí en jaque y lo relevante es que por muchas décadas nos han vendido la idea de que los tratados de libre comercio eran marcos jurídicos intocables que garantizaban estabilidad y certidumbre en las economías pequeñas y abiertas como la nuestra. Sin embargo, hoy día vemos que esa institucionalidad se desmorona y que existe una potencia hegemónica que decide actuar con total unilateralismo y que esos acuerdos pasan a ser entonces cosas que no se respetan. Entonces la posición de Trump refleja al final del día una lógica donde el poder termina imponiéndose sobre la diplomacia y los acuerdos económicos que se entendían como dados, dejando entonces a países como el nuestro y a muchas economías en el mundo altamente vulnerables y altamente dependientes, además de las decisiones que puede tomar la hegemonía mundial. Entonces, finalmente, cuando ese tipo de reglas se imponen en el comercio mundial, los países en desarrollo pagan la cuenta mucho más fuertemente y se terminan generando mayores desequilibrios de los que ya vivimos. Quiero hacer una pregunta. ¿No que éramos amigos de Donald Trump y nos iba a salvar? Oye, que muy interesante, sobre todo lo último que plantea Bárbara respecto a esto, como la debilidad que tienen. La verdad es que en un momento los tratados de libre comercio eran la panacea. Sí, pues todo era firmar el TLC. El presidente Frei se esmeró con bastantes viajes, digamos, para tener todos estos tratados
que hoy día están en boga, en vigencia con Estados Unidos, con el Asia-Pacífico, en fin, y hoy día están simplemente con una decisión práctica de una administración, en el caso de la administración Trump, se cambian esos aranceles, bien lo explicaba ella, pasamos del 10 al 12%. Hay una situación que es interesante, interesante evidentemente que esto también va a afectar a varios países que supuestamente son aliados de la administración Trump. Soy muy específico en decir que está el caso de Chile y está el caso de Argentina también. Ambos países afectados dentro de los 60 que van a estar afectados por este arancelazo. Pero el presidente Kast le preguntaron qué haría en esta situación. Se lo preguntaron en una entrevista en Radio Infinita el año 2025 cuando él era candidato. Se ha estado viralizando lo que dijo y lo que respondió el presidente Kast en esa entrevista. Escuchémoslo y lo comentamos. Si llega el presidente Trump, usted fuera presidente y le plantea que va a cambiar las reglas del juego respecto al acuerdo de libre comercio, ¿qué le dice usted? Lo que quiero decir es que va a depender más de nosotros y de nuestra capacidad creativa de decirle a Estados Unidos, ok, usted nos va a poner 10% de impuesto al cobre, bueno, nosotros le vamos a rebajar en un 3%, no estoy inventando, estoy hablando en voz alta, le vamos a rebajar en un 2, un 3%, en un 1% el valor del precio del cobre a China, a cualquier país europeo, a cualquier país latinoamericano. Vamos a abrir nuestro mercado de una manera distinta a otras naciones y decirle, oiga, mira, sí, 10%, pero ¿sabe qué? No nos queda. Si llega el presidente Trump, usted... No nos queda. Es que, a ver, lo que está sugiriendo el presidente Kast cuando aún era candidato es que ante una alza arancelaria de Estados Unidos, bueno, ellos van a decir, bueno, entonces le vamos a subir un 2-3% a Estados Unidos o se lo baja un 2-3% a los principales competidores, en este caso China o Europa frente a Estados Unidos. Es una declaración medio como... Soy medio chorito para enfrentar la situación. Al menos así se posiciona en un escenario que tal vez debiese ser tomado con más seriedad y me da la impresión de que el gobierno está actuando con mucha mayor cautela ahora de lo que era el candidato Kast, que era mucho más confrontacional a la hora de sufrir estas sobretasas que ya, tal como explicaba Bárbara, han sido dos. Nosotros ya estábamos con una sobretasa del 10% desde enero y ahora se aumenta a un 12,5%. Entiendo hasta ahora no hay negociación. Kast en esa entrevista hablaba de tomar medidas creativas. Hay que ver, esto evidentemente genera un impacto y genera un impacto en un escenario global bien complejo. El día de ayer volvió a subir el petróleo sobre los $100 el barril. Eso evidentemente genera, eso es algo que no pasaba hace 2 meses, los periodos más crudos de la guerra contra Irán, que no ocurrían un alza de esas características. El escenario a nivel, el dólar, por ejemplo, en Chile nuevamente está subiendo sobre los 930 pesos. Es una situación bien compleja, delicada a nivel internacional. Entrando a agosto vamos a tener un nuevo precio de la benzina. Vamos a ver si se sostiene lo que estaba planteando el ministro Quirós respecto a la aplicación o no del MEPCO, que ha sido una de las principales trabas que ha tenido a lo largo de su administración. Y vamos a ver qué pasa, porque evidentemente somos un país... no necesariamente un país chico, pero sí un país mediano y como país mediano en general también estamos dependientes de lo que dicen las principales economías del mundo y en este caso un arancelazo evidentemente impacta a la nuestra en términos de exportaciones, de inversión y también de lo que puede afectar a consumidores.